Bienvenidos a la séptima parte de esta serie de tutoriales para crear un personaje de baja resolución en Blender. Y la sexta sección del módulo de modelado. En esta sección vamos a construir la pierna de nuestro personaje a partir del bosquejo. Para lograrlo vamos a aprender y repasar cómo separar y combinar objetos, para extraer partes del bosquejo y modelar a partir de ellas, mediante la extrusión por revolución, aprender a insertar más subdivisiones, además de deslizarlas de manera independiente, analizar diversas topologías para la deformación de articulaciones, y finalmente, volveremos a aplicar las opciones de subdivisión y extrusión para modelar el pie de nuestro personaje. Empecemos. Normalmente para construir la pierna nos bastaría con seleccionar las dos caras del muslo y moverlas hacia abajo. Pero perdería sentido hacer eso, ya que el objetivo de la serie es reforzar lo aprendido. Así que en lugar de eso, vamos a construir las extremidades a partir del bosquejo. Presione Tab para ir al modo objeto. Seleccione el bosquejo e ingrese a modo edición. Presione Control Tab y elija Vertex para poder cambiar el modo de selección a vértices. Ubique el puntero en el vértice inferior derecho del pantalón y presione L para seleccionar ese grupo de vértices que están conectados. Ahora dirija el puntero sobre cualquier vértice que se encuentra en la parte superior del brazo y vuelva a presionar L para elegir ese otro grupo. Con ambos grupos seleccionados, presione Shift D para duplicarlos. Al mover el ratón, podrá comprobar que se han generado esas copias. Presione clic derecho para que queden en su posición inicial. Haga las copias un objeto independiente. Para ello, presione P y elija Selection. Diríjase a la vista de jerarquía y haga clic izquierdo sobre el último nombre que sale en la lista, para así seleccionar las copias. Haga clic izquierdo en el ojo del antepenúltimo objeto para ocultar el bosquejo. Ingrese al modo edición. Estando ahí, presione C para activar la selección circular. Y mediante clic izquierdo, vamos a seleccionar los vértices de la parte superior de la cadera, junto con la entrepierna y todo el lado izquierdo de la pierna. También elija los vértices de la parte superior del brazo, excepto el que se encuentra en la manga. Cuando haya seleccionado a todos, haga clic derecho para desactivar el círculo y elimine los vértices. Una vez eliminados, vuelva a activar la selección circular y mediante clic izquierdo, seleccione los vértices de la manga desde abajo hacia arriba, a excepción del que se encuentra en toda la parte superior. Una vez elegidos, presione clic derecho para desactivar la selección circular. Presione W y elija Remove Doubles. Presione F6 para habilitar el menú flotante de la opción. En medio de la barra gris, mantenga presionado clic izquierdo y mueva el ratón hacia la derecha. De esa manera iremos incrementando el valor. Hágalo hasta que todos los vértices se hayan fusionado con el vértice inferior. En mi caso, 11.1 centímetros es el valor adecuado. Si lo desea, puede digitarlo. Ahora vamos a colocar el cursor 3D en el centro de la base de la pierna. Seleccione el vértice izquierdo de la base presionando clic derecho. Mantenga presionada la tecla Shift y haga clic derecho en el otro para seleccionarlo. Presione Shift S y elija Cursor to Select. Mueva y acerque la vista en esa región. Seleccione el vértice de la izquierda y elimínelo.
Aleje y mueva la vista hasta que pueda observar mejor el torso y el brazo. Salga del modo edición. Seleccione ambos objetos. Presione Control J para combinarlos. Ya combinados, retornemos al modo de edición. Ubique el ratón en el contorno de la pierna y presione Alt, clic derecho para seleccionar esa parte. Ahora ubíquese en la vista superior. Presione Alt-R para activar la opción Spin y generar la geometría. Presione F6 para activar el menú flotante. En caso de no poseer los mismos valores, no se preocupe, ya que estos suelen reiniciarse cuando guardamos la escena y cerramos el programa. Asigna el valor del ángulo en 360 para completar la revolución. Aún no se preocupe por el valor steps, pues de todas maneras lo vamos a alterar, ya que como puede observar, estamos generando 12 subdivisiones, y a simple vista esa cantidad de vértices no coinciden con la parte del muslo, impidiéndonos conectarlas correctamente. Acomode la vista hasta que tenga una buena visión de la base del muslo. Presione Control Z para quitar la geometría generada. Acerque la vista en esa región. Haga clic en este icono para dejar de ver a través de los polígonos, pues así tendremos una visión más limpia y será más fácil de comprobar la cantidad de vértices que necesitamos generar. Haga clic derecho sobre cualquier vértice de esa parte para seleccionarlo y manteniendo presionada la tecla Shift, seleccione el resto. Cuando seleccione el último, asegúrese de que toda la base resalta en naranja y observe la cantidad de vértices seleccionados en la línea de información. Recuerde que el primer valor es la cantidad de elementos elegidos y el segundo es la cantidad existente. En este caso son 6 vértices seleccionados, que es el número que debemos asignar en la opción Steps, para que se genere el número de subdivisiones necesarios para la conexión. Con eso en mente, elimine los vértices seleccionados. No se preocupe mucho por el enfoque de nuestra vista, ya que de todas maneras la voy a rotar. Eliminados los vértices, seleccione el contorno de la pierna con Alt, clic derecho. Ubíquese en la vista superior y active la opción Spin nuevamente. Active el menú flotante y digite 6 en el valor de Steps. Recuerden que siempre que generamos geometría a través de la opción Spin, el área del contorno está separada, por lo que debemos usar la opción para remover duplicados para poder conectarla. Voy a mostrar lo que sucede si no lo hacemos. Pues bien, al usar la opción Bridge Edge Loops, lo que hace es conectar bordes como si fuesen un puente. Podrá notar que se generó una conexión muy desordenada. A pesar de eso, si selecciono y muevo el área del contorno, esta se encontrará conectada, pero lo ideal es que todo quede conectado correctamente. Voy a retornar todo en donde nos encontramos. Si muevo ahora esa área, notará la separación, que es lo que causa esa mala conexión, pues en la pierna hay 7 vértices. Seleccione toda la pierna presionando L. Active el menú especial. Elija la opción para remover duplicados. En mi caso se desaparece la pierna ya que los valores de Merge Distance son muy grandes y debo reducirlos. Presione F6 para activar el menú flotante y manteniendo clic izquierdo presionado sobre el valor que aparezca, mueva el ratón hacia los lados para alterar el valor. Puede dejarlo en la cifra más pequeña que admite Blender, que es 10 micrómetros. También puede dejarlo a 1 milímetro. En este caso voy a digitar 0.1 milímetros.
Lo importante es que se fusionen los vértices de esa área para conectar el borde. Una vez se ha comprobado eso, seleccione los vértices de la parte superior de la pierna. Mantenga presionado Shift y mediante Alt, clic derecho, elija los del muslo. Active el menú especial y elija la opción Bridge Edge Loops. Ahora apreciamos una conexión más ordenada. Ubica el ratón cerca de este borde y seleccione el bucle de bordes como hemos venido haciéndolo. Presione X y de ese menú escoja la opción Edge Loops. Así eliminamos este bucle de bordes y la pierna adquiere una forma más fiel a la del bosquejo. Presione 1 del teclado numérico en esta vista y en la otra presione 3 para acomodarse en la vista lateral derecha. Acomode esa vista hasta que pueda ver la pierna. En la vista jerarquía haga clic sobre el ojo que está apagado para desocultar el bosquejo, ya que a partir de ahora lo usaremos como guía. Haga clic derecho sobre esta parte para elegir cualquier vértice y deseleccionar el resto. Active la selección por borde y encierre con el recuadro todos los vértices de esa área. Haga clic izquierdo sobre la flecha verde y acomode esos vértices de acuerdo a la forma del bosquejo. Realice el mismo procedimiento con la parte inferior trasera de la pierna. Como la parte lateral de la cadera es más ancha que la del bosquejo, añada un corte horizontal mediante Control R. Y antes de insertar la posición de la nueva subdivisión, súbala hasta la cintura e inserte esa posición presionando clic izquierdo. Ahora escale ese bucle de bordes por el eje Y. Agregue otra subdivisión en el centro de la cadera y haga clic izquierdo 2 veces para insertarla en ese mismo lugar. Active la selección por borde y encierre con el recuadro los vértices del frente y la parte central de la cadera mientras mantiene Alt presionado. Una vez encerrados, suelte el clic para deseleccionarlos. Mueva los vértices seleccionados hacia atrás para que coincidan con el bosquejo. Ahora agregue otra subdivisión en el centro de la pierna, la cual nos ayudará a definir la rodilla, e inserte otra para colocarla en la costura del pantalón. Seleccione el bucle de bordes de la rodilla y presione Ctrl+Shift+R. Ahora mueva el ratón hacia cualquier dirección y verá cómo surgen dos subdivisiones a partir de la selección. Vamos a insertarlas cuando el valor de Edge Slide esté cerca de 0.08, aunque no tiene que ser exacto. Lo importante es que estén cerca de donde partieron. Estos tres bordes ayudarán a que se defina mejor la deformación de la articulación al doblarse, como se puede apreciar a continuación. Si solo tuviéramos un segmento, la deformación perdería volumen, algo que no se desea. Esta topología no está tan mal, pues el algoritmo de asignación de pesos automáticos ayuda a corregir esta otra clase de deformaciones que se aprecia en la parte posterior de la rodilla. Un problema muy recurrente en el pasado. De todas maneras, organizaremos la geometría de la rodilla de esta manera, para prevenir la deformación no deseada. Más adelante usaremos este otro tipo de topología en forma de Y, que ayuda a preservar mucho más el volumen de la deformación en personajes de baja resolución. En nuestro caso organizaremos los segmentos así, por cuestión de costumbre. Estando clara nuestra meta,
Seleccione el vértice superior de la rodilla para que se deseleccione el resto. Luego, active la selección por borde y encierre los vértices de esa área. Tenemos claro que debemos ubicar este borde un poco hacia arriba, pero no lo vamos a mover de la manera convencional, ya que corremos el riesgo de cambiar la forma de nuestra geometría. En lugar de eso, vamos a deslizar los bordes. Presione Control E para desplegar el menú de bordes. De ahí elegimos la opción Edge Slide o deslizar borde. También puede activar ese comando presionando G 2 veces. Mueva el ratón y observe cómo el borde se desplaza sobre la geometría, sin necesidad de arruinar la forma. Ajuste esos vértices un poco hacia arriba. En mi caso los acomodé estando el valor de Edge Slide en 0.12. Si usted lo desea, puede digitar el valor, mientras aparezcan las cifras en la barra de ayuda. Aunque no importa si es exacto, es solamente para seguir la secuencia del tutorial. Repita el proceso con los vértices de abajo, solo que debe deslizarlos hacia abajo. En este caso, el valor de Edge Slide en 0.19. Seleccione el vértice del centro de la parte de abajo y mediante la selección por borde elija los vértices centrales de esa área. Luego repita el proceso con los de arriba. Escale por el eje Z la selección hasta que los vértices queden diagonales. En mi caso el valor de Scale se encuentra en 1.86 para lograrlo. Con esto hemos construido la pierna. Ahora vamos a modelar el pie. Rote la vista y oculte por un momento el bosquejo haciendo clic en el icono del ojo en la vista de jerarquía. Siga acomodando la vista hasta que tenga una buena visión de la base de la pierna, la cual se encuentra vacía, y la vamos a rellenar conectando sus vértices. Haga clic derecho sobre el vértice lateral izquierdo para seleccionarlo. Mantenga la tecla Shift presionada y haga clic derecho sobre el vértice del otro extremo. Estando ambos seleccionados, presione F para activar la opción Fill o relleno. Al estar dos vértices seleccionados, genera una conexión en el vacío. Ubíquese en cualquier borde de la base de la pierna y presione Alt, clic derecho para seleccionar toda el área. Luego presione F para rellenarla. Estando todo eso seleccionado, presione I para activar la herramienta Inset Face, que nos permite insertar una nueva cara. En este caso ha salido más grande de lo usual. Mueva el ratón hacia la izquierda hasta que el valor de thickness o grosor quede en 0.006. No tiene que ser exacto, ya que solamente es para poder apreciar la inserción. Haga clic izquierdo o presione Enter para aceptar. Nosotros podemos seguir alterando el valor del grosor a través del menú flotante de la opción, que aparecerá siempre y cuando no ejecutemos otro comando como extrusión o remover duplicados. Con eso en mente, ubíquese en la vista frontal, active el modo alambrado y desoculte el bosquejo haciendo clic en el icono del ojo en la vista de jerarquía. Active el menú flotante y altere el valor del grosor hasta que los vértices laterales queden alineados a los zapatos. Acomode ambas vistas hasta que pueda visualizar totalmente el zapato. Pase al modo sólido y haga clic en la opción que nos permite ver y seleccionar a través de los polígonos. Teniendo la base aún seleccionada, presione E para extruir esa región hacia abajo. En mi caso, hasta que la extrusión tenga una distancia aproximada de 5.3 centímetros. Para este caso, si desean digitar el valor, no vayan a escribir 5.3, ya que estaríamos ingresando 5.3 metros, pues cuando se activa el sistema métrico decimal,
Por defecto, los valores se ingresan en metros. Por lo tanto, debemos digitar 0.053, que es equivalente a 5.3 centímetros. Luego presionan tabulador si desean acceder a las medidas por separado y digitar la cifra exacta que apareció en mi caso. 5.3057. Luego presionan Enter para aceptar. Ahora vamos a escalar la base por el eje X para que adquiera el ancho del zapato. Presione S y X consecutivamente y mueva el ratón hacia la derecha para escalar la base hasta que obtenga el ancho deseado. En mi caso el valor 1.9 en la escala. Ahora voy a mover por el eje X un poco la base para que quede bien alineada con el bosquejo. Presione Ctrl Tab y elija Face para cambiar el modo de selección. Presione A para deseleccionar la base. Active la selección por borde y encierre este punto para seleccionar el polígono de enfrente y atrás. Escálelos horizontalmente, pues vamos a hacer que la parte frontal tenga casi el mismo ancho del zapato. El valor de la escala rondaría por 1.5 para eso. Presione Ctrl Tab y elija vértices. Deseleccione todo para luego, mediante la selección por borde, elegir los vértices del talón y así alinearlos con el talón del bosquejo. Añada una subdivisión horizontal en el pie y muévala hacia arriba para definir un espacio entre el pie y el pantalón. Un valor cerca de 0.6 en Edge Slide puede estar bien. Ubique el ratón cerca de este borde entre estos dos vértices. Voy a mover el cursor 3D en la base del cubo para ver mejor esa área. También voy a quitar el manipulador por un momento. Mantenga Alt presionado y haga clic derecho varias veces hasta seleccionar los bordes internos de la base de la pierna. Active la selección circular y deseleccione los vértices de la parte de atrás, ya que solamente vamos a acomodar los frontales y centrales. Pero ya que la flecha verde del manipulador está estorbando, vamos a cambiar su orientación. Para ello, corra hacia la izquierda la barra inferior hasta visualizar los iconos del manipulador. Haga clic en Global para desplegar este menú. O presione Alt espacio y seleccione Local. Haga clic izquierdo sobre la flecha azul del manipulador y mueva los vértices hacia la derecha hasta que queden alineados con el pie del bosquejo. Ahora deseleccionemos los vértices de la base y mediante la selección por borde, elija los vértices de la parte frontal del pie. Presione E para extruir esa región y muévala hasta la punta del pie del bosquejo. Observe que el eje de la extrusión está orientado con la normal de la superficie. Vamos a presionar Y para que la extrusión ocurra sobre el eje Y global, para que sea completamente recta, pues deseo que el centro del pie se mantenga recto. Acepte y active la selección por borde. Para deseleccionar los vértices inferiores, presione G y Z para alinear los vértices seleccionados con la punta superior del pie. Vuelva a deseleccionar todo y activar la selección por borde. Esta vez para elegir la base del pie
y extruirla hacia abajo. Haga clic sobre el icono que nos permite ver y seleccionar a través de los polígonos para desactivarlo. Luego haga clic derecho sobre este vértice y manteniendo Shift presionado, seleccione los que rodean esta cara. Gire la vista lateral hasta que pueda ver el pie desde arriba. Y escale la selección por el eje X, hasta que la parte izquierda de esa área quede recta con los vértices de arriba. Luego seleccione los vértices laterales de arriba y escálelos también por el eje X. En la vista frontal, active el modo alambrado para poder ver el bosquejo. Nuestro objetivo ahora es alinear los vértices de arriba con la parte frontal de la punta del pie del bosquejo. Una vez acomodados, en esta vista presione 3 del teclado numérico. Active el modo alambrado, ubíquese en este borde horizontal y mediante Control R agregue una subdivisión vertical. Antes de insertarla, arrástrela hasta que el vértice superior quede en el inicio de la punta del zapato, ya que de esa manera alineamos estos dos vértices de arriba. Deseleccione los vértices de arriba y termine de acomodar los otros dos con el inicio de la punta del pie. Seleccione este ciclo de vértices y deslícelos hacia abajo para centrarlos un poco. Luego escálelos por el eje X hacia afuera para darle volumen al pie. Rote la vista frontal hasta ver la planta del pie, ya que vamos a mover este borde hacia atrás para darle volumen a la parte del talón del pie. Deseleccione los vértices y mediante la selección por borde elija estos otros. Ahora muévalos hacia atrás hasta que la planta del pie se vea casi del mismo ancho. Finalmente alinee los vértices de abajo en la vista frontal. Deje el cursor en el centro de la escena 3D. Ya con esto hemos construido la pierna. Y guardemos el archivo. Siempre trate de recordar los atajos de teclado, ya que así podrá agilizar mucho el trabajo. No se preocupe aún en construir la mitad del objeto todavía. Eso lo haremos cuando tengamos las extremidades realizadas. En el siguiente tutorial construiremos el brazo. Ahí aprenderemos a cambiar el pivote para previsualizar la deformación por huesos. Y compartiré mi método de cómo debe ir la topología del hombro, ya que me presenta una deformación que a mi punto de vista es adecuada. Gracias por ver y les deseo mucha prosperidad en su día.